Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva cita de Synergy Nat. Yo soy Lola Gómez, profesora de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Cartagena. Y bueno, hoy tenemos el placer de contar con Enrique Martín. Enrique es Area Manager de Semillas Fito. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Lola. Bueno, Enrique, como él bien ha dicho, digo, ¿cómo te presento, Enrique? Y me dice, colaborador activo de Synergy Nats. Y es cierto, realmente que desde que tuve el placer de conocer a Enrique y dada también nuestro perfil y cómo están avanzando los temas de sostenibilidad, pues estamos contando mucho con él pues, para daros este conocimiento. Hoy vamos a hablar de cubiertas vegetales y su mantenimiento, porque realmente vemos que es un tema candente, que es un tema que hay que poner en conocimiento. Nuestra idea es que se les pierda el miedo, que son posibles, que son factibles, incluso en muchos sitios que se piensa que no. Hay que cambiar un poquito el paradigma y el pensamiento. Y bueno, como sabéis, las tenemos en los ecoesquemas y hay que abordarlas porque son ayudas y porque son beneficios que tenemos. Así que le hemos pedido hoy a Enrique que nos dé una visión de estas cubiertas y vamos a hablar también un poco del mantenimiento, también de la maquinaria, que es muy importante para poder llevarlas a cabo, porque al final, bueno, pues es, como hemos dicho, un subcultivo dentro del cultivo y merece su mantenimiento. Así que, Enrique, cuando quieras, si quieres, nos empiezas a contar y luego ya nos ponemos con las preguntas. Así que cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Lola. Bueno, el tema de las cubiertas vegetales, como bien ha explicado Lola, se está poniendo actualmente de moda, digamos, o está generando un interés muy importante, porque, entre otras cosas, Bruselas se ha empeñado en que a partir del año que viene, en todas las explotaciones de cultivos leñosos se impongan las cubiertas vegetales. Os voy a dar unas pinceladas generales de lo que es una cubierta y nos vamos a centrar un poco más en el mantenimiento de la cubierta, porque las cubiertas es un cultivo dentro de un cultivo y la clave, yo creo que la clave de la cubierta para que dure muchos años es el mantenimiento, pero para que se establezca es una buena siembra, ¿vale? Entonces, lo primero que os voy a contar es qué tipos de cubiertas nos podemos encontrar, qué beneficios aportan las cubiertas vegetales, cómo sitúan los ecoesquemas las cubiertas dentro de la PAC, qué criterios tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una cubierta y las labores y mantenimientos de la cubierta, básicamente preparación del terreno, la siembra, la eliminación de las malas hierbas y el segado o picado de la cubierta. Pues en cuanto a tipos de cubiertas, podríamos hacer una clasificación por su duración, que serían cubiertas temporales o cubiertas permanentes. Digamos que las cubiertas temporales son las que duran un ciclo de cultivo. Por ejemplo, pues si queremos hacer una acción de incorporar biomasa al suelo, podemos sembrar, por ejemplo, una beza y esta beza la enterramos cuando llega a final del cultivo. Esto va a durar unos meses. O sea, digamos que una cubierta temporal es la que dura menos de un año. Y cubiertas permanentes son las que duran más de un año, que son las que son interesantes, porque una cubierta permanente lo que no tenemos que hacer es tocar el suelo. Labrar y mover el suelo lo que genera es pérdida de exposición de la materia orgánica en contacto con el aire y generamos CO2, que es lo contrario de lo que estamos buscando, ¿no? Y lo que está buscando Bruselas. Por su composición, diríamos que hay cubiertas inertes y cubiertas vivas. Dentro de las cubiertas inertes las podemos dividir en no vegetales, que yo luego os pondré un ejemplo de cuál sería una cubierta inerte no vegetal, y cubiertas inertes vegetales. Y dentro de las vivas tenemos las cultivadas, que son plantas domésticas, es lo que es la agricultura al final, que es la agricultura, es domesticar plantas. Pues ya que vamos a cubrir el suelo con especies, vamos a poner una especie que beneficie a la plantación.
y cubiertas espontáneas, que son las que surgen de manera natural en el suelo. Como os decía, dentro de las cubiertas inertes estarían las no vegetales, que por ejemplo es una manta geotextil que se suele emplear en la fila de plantación. Tiene una ventaja que, bueno, la ventaja es que mantiene bastante bien la humedad, pero el coste o la inversión de implantación es bastante elevado y tampoco llega a mejorar lo que es la materia orgánica del suelo, porque al final es un elemento inorgánico. Y lo que sería una cubierta inerte vegetal sería, pues un ejemplo claro es el picado de los restos de poda y dejar un mulching en el suelo. De estas dos cubiertas, lógicamente lo que es la manta geotextil solo se podría usar en la línea de plantación porque no se puede pisar porque se rompe. Y la cubierta inerte formada por restos de poda es una cubierta que viene subvencionada en los ecoesquemas. Es una cosa a tener en cuenta. Y luego os diré cuándo es mi opinión, cuándo usaremos esto. Una vez pasada la trituradora, pues quedaría un poco lo que se ve en la foto, ¿no? Restos de poda triturados. Tipos de cubiertas vivas, pues tenemos las espontáneas y las cultivadas. Es lo que os decía, ¿qué ventajas tiene una cubierta espontánea? Pues bueno, hay mucha biodiversidad, no tiene ningún coste el implantarla, porque al final es lo que nos sale en el terreno, o sea, es lo que hay en el terreno. En cada zona te saldrá un tipo de planta dependiendo del clima, de la zona, del pH, de la humedad, etcétera, etcétera. ¿Qué problemas puede tener una cubierta espontánea? Pues que la hierba que nos salga sea hierba no deseable, que sea hierba con raíces muy profundas, que se expandan mucho por la zona, que sean muy competitivas, hierbas que no salgan en verano, como la grama, que van a competir en épocas de escasez de pluviometría, van a competir más por la humedad. Entonces, bueno, en función de lo que nos salga, pues podremos utilizarlas o no será conveniente utilizarlas por la competencia que hacen en función de las especies que nos encontremos. Y en cuanto a las cultivadas, pues pueden ser monoespecies, una cubierta solo de gramíneas, una cubierta de gramíneas con leguminosas, pero siempre lo que vamos a hacer es, como estrategia, intentar implantar especies que no sean muy competitivas con la plantación y que aporten algún beneficio a la plantación. Y luego os explicaré, en mi opinión, qué especies son las que tenemos que meter en las cubiertas cultivadas. ¿Qué beneficios tienen las cubiertas vegetales? Pues una muy clara es que captura CO2 y por eso están subvencionadas en los ecoesquemas. Los ecoesquemas van orientados a que la agricultura capture CO2 y disminuya la erosión del terreno. La segunda es la disminución de la erosión, la pérdida de tierra. Cada año se pierde un montón de tierra cultivada por efectos de la erosión. Mejora mucho la infiltración del terreno. Al incorporar materia orgánica se vuelve un terreno mucho más esponjoso y lo que hace es que cuando llueve el agua se infiltra y no deja charcos, ¿vale? A su vez, al estar el suelo cubierto, se disminuye mucho el efecto, como cuando nos secamos el pelo. Bueno, yo no me voy a secar el pelo, obviamente, por razones obvias, ¿no? Pero cuando nos secamos el pelo, lo que utilizamos es aire, ¿no? Pues el aire es uno de los agentes climáticos que más seca el terreno. Al estar cubierto, pues evita las pérdidas de humedad. Se va a aumentar el humus, la materia orgánica en el suelo, con lo cual se va a aumentar la fertilidad del terreno. Vamos a aprovechar mucho mejor los elementos nutritivos que hay en el suelo. Se va a mejorar la estructura del suelo. El humus hace un agregado con la arcilla que se llama el complejo arcillo-húmico que retiene mucho mejor los elementos nutritivos. Una ventaja muy importante que es recurrente,
que es que después de una lluvia, si tenemos que entrar a hacer cualquier actuación en los almendros, pues vamos a poder entrar con la maquinaria mucho antes que si no hay cubierta, porque cuando no hay cubierta, sobre todo en terrenos muy pesados, arcillosos, se va a preparar un barrizal que nos va a imposibilitar en muchos días entrar a realizar las acciones que tengamos que hacer, o bien tratamientos fitosanitarios, o recolección, etcétera, etcétera. Luego, en función, cuando os he dicho, hay que utilizar especies que nos aporten beneficio. Una de ellas son las leguminosas. Es común utilizar, pues, básicamente tréboles. ¿Por qué tréboles? Porque no tienen un desarrollo muy grande. Podríamos utilizar bezas o alfalfas, pero van a crecer mucho en altura y van a ser mucho más competitivas con la plantación. Entonces, las leguminosas, pues, nos van a captar nitrógeno atmosférico, tienen la capacidad de captar nitrógeno atmosférico, con lo cual van a mejorar la cantidad de nitrógeno del suelo. Y luego las gramíneas tienen la capacidad de crear sideróforos, que es como quelatar el hierro y poner el hierro que está bloqueado muchas veces, sobre todo por efectos de pHs altos, en suelos muy calizos. No es que no haya hierro, es que se queda bloqueado y la planta no puede asimilarlo. Pues en caso de gramíneas, parte del hierro lo va a liberar. Luego, aparte, al aumentar la biodiversidad y al haber especies vegetales en el terreno, van a servir de refugio para población de insectos beneficiosos, con lo cual a la larga va a redundar en menos tratamientos también, en más sanidad de la plantación. Y otra de las cosas que va a redundar en la mejora de la sanidad de la explotación, va a ver que va a mejorar la actividad microbiológica del suelo. Esto es muy importante. Nosotros, a base de utilizar productos químicos y labrar el terreno, lo que estamos consiguiendo es matar los organismos que hay en el suelo. Estamos creando un desequilibrio de los organismos. Estamos viendo que las plantaciones de almendros y de otros cultivos leñosos hay que hacer tratamientos continuamente. Sin embargo, si vamos a un bosque, vemos que el bosque se ha autorregulado, está sano de por sí, no hace falta hacer ningún tratamiento. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio microbiológico en el suelo que favorece la sanidad del bosque, del cultivo. En cuanto a los ecoesquemas, que van a entrar en vigor a partir del 2030, digamos que los ecoesquemas son prácticas que favorecen una agricultura más sostenible. En principio son prácticas opcionales, aunque están remuneradas, son opcionales. No estamos obligados a hacerlas. Yo personalmente creo que tenemos la responsabilidad de hacer una agricultura más sostenible, porque al final estamos en un mundo que tenemos que, entre todos, intentar cuidarle lo mejor posible. Y cuando digo sostenible, estoy hablando de dos tipos de sostenibilidad, porque estamos mejorando la ecología, pero tiene que ser sostenible económicamente también. Lógicamente, si cultivamos o ponemos una plantación de almendros, es porque queremos sacar un beneficio. Si no vamos a sacar un beneficio, si no aportan beneficio en las cubiertas, pues no merece la pena hacerlas. Digamos que hay dos grandes grupos en cuanto a los ecoesquemas. El primero, que es el balance del carbono, que engloba todas las prácticas para captar CO2 atmosférico y capturarlo, secuestrarlo en el suelo. Digamos que aquí estarían incluidas los dos ecoesquemas que se aplican a los cultivos leñosos, ¿vale? Y hay otra práctica que es la agroecología, que premian prácticas como la creación de márgenes de biodiversidad y rotación de cultivos. Estos están más orientados para cultivos extensivos, cultivos herbáceos. En cuanto a las cubiertas vegetales, que es lo que nos centra hoy, tenemos dos ecoesquemas. Una que premia las cubiertas vegetales espontáneas o sembradas en cultivos leñosos, que es la que os he dicho, las cubiertas vivas, digamos. Y otra serían prácticas de cubierta vegetal inerte, que serían los restos de poda. O sea, están con la misma cantidad subvencionadas las cubiertas vivas o sembradas, espontáneas o sembradas, o las cubiertas inertes.
Ahí tenéis un poco un cuadro de un cálculo que se ha hecho en función de que se acogiese un 70% de toda la superficie que tiene derecho a los ecoesquemas. Y como veis, las cantidades que ahí figuran también llevan una graduación en función de la pendiente del terreno. Está más subvencionado una cubierta en un terreno con pendiente de más de un 10% que en uno de menos del 5%, y hay uno intermedio entre el 5 y el 10%. ¿Esto por qué es? Porque lógicamente se premia más los que tienen más pendiente porque hay más erosión. Cuanto más pendiente hay, más erosión nos vamos a encontrar. Para elegir una cubierta, pues los criterios básicamente son pluviométricos. Lógicamente, hay que buscar especies que se adapten a las pluviometrías de las zonas. Sí que es cierto que lo importante es una cubierta de su implantación y tiene que estar en la época de junio-agosto, que es cuando menos pluviometrías hay, junio, julio y agosto. La cubierta debe estar agostada, debe estar parada, para que haya menos competencia con la plantación, ¿vale? Entonces, por eso tenemos que elegir especies que se adapten, que tengan un ciclo que en verano estén agostadas. Otro criterio es la temperatura. Las cubiertas tienen un efecto regulador. Normalmente en zonas de heladas sí que es cierto que en invierno puede bajar 1 grado la temperatura ambiente de la zona por el efecto de, al estar el suelo cubierto, no existe ese efecto de el suelo desnudo capta calor durante el día y por la noche lo va soltando, como los acumuladores de calor nocturno estos que existen en las calefacciones en casas, que son placas de arcilla. Pero en verano va a refrescar. ¿Cómo podemos paliar un poco lo del que no haya? Pues dejando las líneas de cultivo sin cubierta, y cuanto más riesgo de helada haya, pues tendremos que hacer las cubiertas un poco más estrechas también, para paliar un poco este efecto. En cuanto al suelo, pues una de las cosas que va a marcar el criterio a la hora de seleccionar la cubierta va a ser el pH, porque hay especies que se adaptan a pHs ácidos y hay especies que se adaptan a pHs básicos y hay especies que se adaptan a todo tipo de pH, como es el caso de una festuca, que se puede sembrar en zonas de pH de 4 hasta 9. Entonces vamos a seleccionar especies que se adapten al pH de la zona donde vayamos a implantar la cubierta. Ahí tenéis una serie de tréboles con el rango de pH en el que se adaptan. Digamos que este rango de pH que figura aquí es un pH para que haya una adaptación perfecta. Que se pasa un poco por arriba o por abajo, no pasa nada, porque nosotros lo que no queremos tener en medio es un jardín, sino todo lo contrario. Una cubierta que esté pidiendo la hora, vamos, que cuanto más debilitada esté, menos competencia va a hacer al cultivo. Y luego, en función de la pendiente del terreno, lógicamente, esto es un experimento que hicieron en un colegio de educación secundaria en Galicia, y en una cubierta sembrada, digamos, una cubierta vegetal viva, va a aguantar mucho más la erosión y el arrastre de tierra que una cubierta, un suelo con el suelo desnudo, sin ningún resto vegetal. Y ahora empezamos con la parte más importante, ¿no? Que son las labores de mantenimiento, porque como ya os he dicho al principio, va a ser fundamental para que la cubierta nos dure y la inversión sea 1 año y nos dure 5 o 6 años y no tengamos que volver a hacer una inversión hasta los 5 o 6 años, el hacer una implantación perfecta de la cubierta, ¿vale? Y luego, pues hacer el desbrozado de la cubierta cuando toque. Es muy importante el último desbrozado, que hay que dejar que la cubierta llegue a senescencia, que la cubierta emita flores, que la cubierta emita semillas, y con el último desbrozado facilitar la caída de la semilla al suelo para favorecer una resiembra, una autosiembra. La preparación del terreno normalmente son especies que no van a precisar una labor muy profunda, porque son especies con un desarrollo radicular en superficie,
y salvo una cubierta que estuviese el suelo muy compactado porque es arcilloso, porque se ha pasado con maquinaria pesada o lo que sea, no habría que hacer ninguna labor de desfondado ni de subsolado y tal. Con una labor superficial valdría. Eso sí, el terreno para prepararlo para la siembra tiene que quedar muy fino y lo más nivelado posible, porque son semillas muy pequeñas lo que se va a emplear y hay que dejarlas a una profundidad muy superficial y muy homogénea para que la nascencia sea perfecta. ¿Qué sembradoras son lo mejor de lo que he visto yo en el mercado? Hay equipos que actualmente tienen una tecnología muy, muy avanzada. Cuanto más tecnológicos y más avanzados sean, mejor van a dejar el terreno. Incluso cuando os he dicho que había que preparar el terreno, luego pasar la siembra y luego un rodillo, hay equipos que te pueden hacer estas tres funciones en una. Esto pues es ahorro de tiempo y ahorro de dinero al precio que está el gasoil. Cuanto menos pasadas demos, mejor. Deja menos huella de carbono. En un momento dado, cuando te paguen por la huella de carbono que dejes, si pasas, cuanto menos maquinaria metas y menos metas en la plantación, menos huella de carbono vas a generar. Y os voy a explicar un poco la sembradora. ¿Ves? Esta es una sembradora que puede hacer las tres labores de una sola pasada. Es una sembradora que tiene la capacidad de, aparte de sembrar, preparar el terreno a la vez, nivelar el terreno, eliminar las cárcavas que se puedan haber producido por efectos de la lluvia. Y luego detrás lleva un rodillo packer que lo que va a hacer es enterrar la semilla a una profundidad no muy profunda, o sea, no mucha profundidad, con lo cual va a facilitar luego el establecimiento de la cubierta. Luego también, si en un momento dado, al cabo de 4, 5 años, 6 años, ya la cubierta ha quedado muy deteriorada, han aparecido malas hierbas no deseables, pues se puede renovar la cubierta de una sola pasada. Esta sembradora lleva un sistema de dosificación variable. Esto es muy importante porque las semillas tienen su coste y tenemos que echar una dosis de semilla por hectárea. Entonces, si la podemos ajustar al gramo, pues mejor que mejor. Este sistema de dosificación variable lo que te permite es que, independientemente de qué velocidad vaya la sembradora, va a echar siempre la dosis justa de semilla. Esto es muy importante. Esto es un ahorro en semilla. Lleva un rodillo de siembra intercambiable. Por si acaso, pues oye, pues queremos sembrar una cubierta para hacer biomasa con cereal y con beza, por ejemplo. Pues ponemos un rodillo determinado que se ajuste al calibre de la semilla. Que queremos sembrar una cubierta posteriormente de gramíneas con tréboles, pues pondremos otro rodillo que nos permitirá hacer una dosificación adecuada de la semilla. Lleva una barra niveladora, es importante, una vez preparado el terreno, que quede bastante nivelado, porque esto va a facilitar la nascencia, una nascencia homogénea. Y luego es una sembradora neumática presurizada, o sea, la difusión de la semilla va a ser la correcta. Aquí veis por ejemplo, un ejemplo de una siembra en unos almendros que, pues bueno, ya veis cómo estaba el terreno, arriba a la izquierda, pues estaba muy desigual, había malas hierbas y de una sola pasada eliminó las malas hierbas, dejó preparado el terreno, incorporó las hierbas al terreno y hizo la siembra, ¿vale? Esto es un pequeño vídeo para que veáis un poco cómo funciona. ¿Ves? Delante lleva unos rotores que preparan el terreno. La semilla va cayendo por los difusores y luego el rodillo trasero pues la entierra superficialmente. Esa sería la acción de la sembradora y ahí quedaría la plantación perfectamente sembrada.
Otra de las labores de mantenimiento de la cubierta es la eliminación de las hierbas en la fila. O sea, lo que es la fila de plantación, así como en la calle central tenemos que tener la cubierta perfecta y la calle cubierta, en la fila de plantación, que es donde bebe y come la plantación, hay que tenerla limpia de malas hierbas para evitar la competencia. Al final, las hierbas lo que compiten en humedad y nutrientes con la plantación, sobre todo en la zona donde están los goteros, que es donde normalmente pues, se aplican los herbicidas, los nutrientes y se aplica el agua, ¿vale? Entonces ahí lo tenemos que tener limpias. ¿Qué soluciones hay para eliminar las hierbas en la fila? Pues va a depender un poco de si tenemos caballones o no hay caballones. Hay dos tipos de soluciones. Se pueden emplear máquinas distintas. Esto sería manejo sin caballones. Ahí tenemos dos maquinarias, una que es el intercepas, ¿vale? El que pone ahí ID front, que esto lo que haría sería eliminar las hierbas en fila, en la fila de plantación. Y lo que va detrás es una desbrozadora, una trituradora, que iría colocada en la parte trasera del tractor, y esto lo que haría es pues, segar o picar finamente lo que es la cubierta vegetal, que es conveniente que esté bastante triturado para que luego la descomposición en el suelo sea más rápida, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que igual que os comentaba antes con la siembra y preparación de terreno y rulado, esto se puede hacer de una sola pasada. Todo lo que nos ahorremos podamos hacer una sola pasada, pues mucho mejor. Tiempo, dinero y menos contaminación. ¿Veis? Ahí en el vídeo de abajo se vería el efecto del intercepas. Disculpad un poco que hay veces que el vídeo se cuelga y va un poco despacio. Y en la parte de arriba, pues es un ejemplo de cómo quedaría una calle central una vez pasada la trituradora, ¿no? Así es como nos tiene que quedar la calle central. Aquí veis otro ejemplo en el cual una maquinaria está haciendo las dos acciones a la vez, triturando la cubierta y limpiando la línea de plantación. Deja la línea central triturada y deja libre de hierbas con el intercepas, la fila de plantación. Y esto sería el caso en una plantación en que se hacen caballones. Si hay caballones, lógicamente con las maquinarias que hemos visto anteriormente estaríamos destrozando con el intercepas destrozaríamos el caballón. Entonces, hay otros intercepas como el EcoCat que se gradúa en altura y es capaz en este caso, hay un picado, un segado de la hierba del caballón, no se elimina arrancándola como es en el otro caso. Y también se puede acoplar, al igual que el ejemplo anterior, con el picado trasero de la calle central. Entonces estaríamos también haciendo una única pasada, ¿veis? En este caso, como va suspendida, digamos, no va a ras de suelo y va segando y triturando lo que es la hierba de la fila, ¿vale? Esto también tiene una ventaja. Yo aquí veo una ventaja con esto. Es que estamos dejando un mulching en la fila de plantación. Y este mulching, todo lo que cubra el suelo siempre va a facilitar que se mantenga más la humedad. O sea, una mejor
un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos. Ya hemos visto unos ejemplos de lo que es el triturado de lo que es la cubierta central, ¿vale? Entonces, sí que es muy importante para que la cubierta dure lo máximo posible, lo que os comentaba. Dejar el último picado, que las especies entren en senescencia, críen semilla y esta semilla caiga al suelo para favorecer el rebrote al año siguiente. Si son especies perennes no importa tanto, pero en cubiertas con tréboles, que normalmente los tréboles que se van a emplear en zonas muy áridas van a ser tréboles anuales, sobre todo trébol subterráneo y trébol balanza. Estos tréboles son anuales, con lo cual, si no los dejas semillar, no se van a reproducir al año siguiente. ¿Qué número? Que hay veces que me preguntan, ¿cuántas veces vamos a picar, tener que entrar a picar la cubierta? Pues va a depender un poco de cómo venga el año, de la pluviometría del año. Si es un año que llueve mucho, pues a lo mejor hay que entrar 2, 3 veces. En zonas de mucha pluviometría, pues 2, 3 veces tendríamos que entrar. Este año, pues a lo mejor con una vez, la última ya vale, porque ahora mismo a estas fechas, con todo lo poco que ha llovido durante la primavera, pues a lo mejor con el picado último del semillado nos podría valer. Luego también, antes os comenté que aparte de las cubiertas vivas, estaba lo que son las cubiertas inertes, ¿no? Picado de restos de poda. Cuando queremos triturar la poda, pues tenemos aquí un ejemplo de una trituradora con pick-up. ¿Qué ventaja tiene este tipo de trituradoras frente a una trituradora convencional arrastrada de martillos? Pues esta trituradora lo que hace es elevar los restos de poda, introducirlos en una zona del que está triturando los restos de poda, y hasta que no alcanzan un tamaño determinado no salen por una criba trasera. Esto nos permite que el triturado sea muy fino. Que el triturado sea fino va a redundar en una mejora luego a la hora de la descomposición, en transformarse en materia orgánica. Entonces, bueno, pues ahí veis un ejemplo de cómo lo levanta y cómo lo va dejando por detrás. Esto en zonas, yo personalmente soy partidario de que siempre que se pueda hay que sembrar una cubierta, y prácticamente se puede sembrar, siempre hay soluciones para todo tipo de suelos, y prácticamente se puede sembrar en toda la península ibérica. Se podría sembrar, salvo en unas zonas muy concretas que tienen un clima desértico, digamos, que al final se va a perder la cubierta. Prácticamente se van a poder sembrar en toda la península ibérica. Os vuelvo a repetir, lo importante aquí en este caso es su implantación. Si está implantada, una vez que se ha implantado y ha enraizado la cubierta, puede pasar periodos muy importantes sin agua, que no va a llegar a morir, ¿eh? Se va a agostar, se va a secar, pero en cuanto caigan las lluvias va a rebrotar. Por ejemplo, los tréboles que se están empleando, los que os he comentado antes, el trébol balanza y el trébol subterráneo, por encima de 300 metros cúbicos se adaptan perfectamente sin ningún problema. Y por debajo de 300 metros cúbicos sí que hay zonas en España que por desgracia hay esa pluviometría, que llueve menos que en el desierto del Sáhara, pero en muy pocas zonas estamos por debajo de esa pluviometría, con lo cual prácticamente en todas las zonas se va a poder sembrar una cubierta vegetal. Y a mí me han dicho que emplease 35 minutos para dar tiempo a que si tenéis alguna pregunta, pues sí, bueno, ha sido muy disciplinado, 35 creo clavados. Que han sido 35 minutos clavados. Sí, sí, sí. Quita si quieres la presentación, Enrique,
Y bueno, la verdad es que me ha gustado mucho porque no había visto, que es lo que te habíamos pedido, ese, ese soporte de la maquinaria y de las labores que realmente muchas veces nos centramos en la plantación, esta especie, esta otra, y luego el agricultor dice, aquí me lo dejas y yo ahora qué hago, ¿no? Entonces, yo he agradecido mucho y eso es lo que pretendía que mostraras y bueno, y agradecer a Industrias David que nos ha dado toda esa información, que ellos llevan años trabajando en esto. Y aprovecho para invitar a Javier López de Industrias David por si se genera alguna pregunta relacionada con maquinaria que él nos la pueda satisfacer. Bienvenido, Javier. Buenas tardes, Lola. Buenas tardes, tardes. Enrique. ¿Qué Gracias tal lo ha hecho por el Javier? soporte. ¿Qué tal lo ha hecho con las maquinarias? Que no es lo mío, que lo mío es lo otro. Extraordinariamente bien, Enrique. Vale, pues estupendo. Vale. Sí, no, Matrícula de honor. la verdad que sí, que a Enrique le pedimos y habla de este mantenimiento que él siempre dice, se deberá, pero bueno, vamos a decir con qué. Bueno, abrimos el turno de preguntas y a ver lo que nos preguntan y bueno, ya están lanzándose. Nos dicen que si en plantaciones de almendro en secano sería conveniente dejar la cubierta de octubre hasta previo la floración para evitar que haya competencia. Sí, a ver, yo realmente la cubierta, las cubiertas, yo abogo por cubiertas permanentes. La cubierta, una vez que la sembremos en otoño, para favorecer la implantación con las lluvias de otoño, llegado mayo se va a agostar. Es que aunque haya especies perennes, en zonas de secano que no se riegan, es como si un jardín de un césped que tienes en tu casa no lo riegas en verano, se te va a secar totalmente. Entonces, es importante en los meses de verano, de junio, julio, agosto, la cubierta va a estar seca, pero va a estar ahí. Entonces, yo ahí ni lo tocaría. Luego, cuando llegue septiembre, finales de septiembre, empiecen las hierbas del otoño, va a volver a rebrotar todo eso y se va a volver a poner como en primavera. O sea, la estrategia es esa. La estrategia es tener una cubierta permanente, que en épocas de mínima pluviometría esté agostada, que no haga competencia con lo que es la plantación en sí, y que se vaya autorregenerando y tocar el suelo lo mínimo posible. Bueno, nos dicen que es muy interesante y también nos pregunta, bueno, dar las gracias por la presentación y si puedes ampliar más información sobre la obligatoriedad que impone Bruselas a partir de 2023 de las cubiertas vegetales. Bueno, es decir, que no las impone, son ecosistemas voluntarios y no es a partir de 2023. A ver, estos son temas que vienen de Bruselas, son temas políticos. En principio, lo único que hay es una ayuda para el que quiera hacerlo, no te obligan a hacerlo. Que dentro de unos años, tal como se está poniendo la cosa, te digan, oye, si quieres cobrar algo o quieres que tu producto vaya con un sello determinado de emisiones de CO2, lo tienes que hacer sí o sí, no lo sé. Ahora mismo no, ahora mismo lo puedes hacer si quieres y si no, no lo hagas. Bueno, yo ahí añado una cosa. Ahora mismo la huella de carbono que se calcula a través de una calculadora del ministerio, te la registran certificada y demás, el único punto que lleva para poder compensar tus emisiones es el manejo del suelo y la aportación de cubiertas. Entonces, en ese sentido, sí que decir que lo has apuntado tú, Enrique, que nosotros llevamos ya años trabajando en nuestro grupo el tema de cómo se va a reflejar el tema de las emisiones. La agricultura tiene muchas emisiones y hay que compensarlas. Y va a ser un hecho diferenciador competitivo el que aporte a los productos, porque es que se va a generar una red de lo que hacen tus proveedores y lo que te van a pedir tus clientes. Entonces, el agricultor está en medio y al final el cliente se lo va a demandar. Entonces, yo creo que no es un tema ahora mismo. Tampoco las normativas suelen ser obligatorias de un día para otro para costes de este tipo, para manejos de este tipo, pero sí que están empezando a dar los guiños y el mercado va a regular el tema.
cuando empiecen los Global Gas, los Tesco y todos los supermercados y todas las grandes comercializadoras a empezar a pedir, pues el que esté preparado estará y el que no, pues tendrá que empezar. Entonces, yo, por eso también esta preocupación de dar información de las cubiertas, pues porque es un ecoesquema voluntario de ayuda, pero se va a traducir en más cosas y estamos trabajando en eso. Y bueno, a mí me interesa una cosa, ahora seguimos con las preguntas, una cosa que habéis dicho de la maquinaria, por mi tinte del CO2, que se pueden hacer simultáneamente labores, Javi, eso yo lo veo muy interesante y me gustaría un poco que lo explicaras y qué ahorro habéis estado viendo, por qué habéis llegado a este tipo de composiciones. Bueno, evidentemente la optimización de los pases es fundamental. Es necesario pues tratar de optimizar pases, el menor número de labores posible y evitar emisiones de CO2. Entonces sí que es cierto que nosotros hacemos un trabajo muy, muy importante en cuanto a, insisto, a optimización. Por ejemplo, con los modelos de sembradora se pueden realizar distintas tareas, no solo la tarea de sembrado. Como bien ha explicado Enrique, hace preparación de suelo, sembrado, pero es que incluso se pueden aplicar fertilizantes, hacer una reincorporación de la materia orgánica en profundidad, poder resembrar, etcétera, etcétera. Y con equipos de manejo de suelo, 3/4 de lo mismo. Al final lo que pretendemos es que con un equipo podamos hacer distintas labores a la vez. Hemos visto un vídeo en el cual podíamos ver cómo recortábamos la cubierta central a la misma vez que estábamos eliminando con trabajo de labor bajo la línea de plantación, pero es que además se pueden montar en la parte frontal otros equipos, es decir, aún podemos combinar incluso más, y no hay ninguna duda de que la tendencia siempre es combinar labores y reducir el número de pases. Y como bien ha dicho Enrique, con el precio del gasoil actualmente... Sí, el CO2 sí, está bien, bueno, hay que tal, pero sí que es cierto que se hace un trabajo... más. Es cierto que se hace un trabajo de ingeniería enorme para tratar de que los equipos sean lo más versátiles posible, puedan realizar el mayor número de tareas y además tareas al unísono, es decir, poder combinar distintos equipos. Bueno, decir que es parte de un prototipo de un proyecto, ¿no? Correcto. De Divert Farming, proyecto que hemos colaborado. Ahí nos empezamos a conocer. Sí, bueno, mira, también nos preguntan que para suelos con una cierta cantidad de piedra y con un elevado pH y caliza, ¿qué especie recomendarías, Enrique, para intentar una cubierta? Pues mira, ahí se podría implantar, lo que también es fundamental en una cubierta es, para hacer competencias con malas hierbas, es implantar alguna especie que se implante rápidamente, como puede ser un ryegrass. Un ryegrass te aguanta, no sé, ¿dice el pH que tiene el suelo? O... No, dice elevado. Elevado, bueno, un ryegrass o cualquier gramínea las que estamos empleando, 8,5 te la aguanta bien, una festuca te la aguanta bien, quiero decir que incluso con un poco más estaría ahí pidiendo la hora, pero estaría, ¿no? Una festuca, su umbral de pH puede ser 9 incluso, y tenemos dentro de los tréboles subterráneos hay un trébol, hay varias subespecies y hay una que es el Brachycalcicum, que es especial para suelos calizos, ¿vale? Para suelos con pH elevados, como su nombre indica, Brachycalcicum. Y luego el trébol balanza también te aguanta pHs próximos a 9. Hay bastantes especies. Luego tendrías con esos dos tréboles y, bueno, el trébol encarnado no te aguanta más que hasta 8, depende un poco el pH. Entonces, si fuese hasta 8, prácticamente te entrarían esos 3 tréboles y cualquier gramínea, sin ningún problema. Si es más, pues ya nos centraríamos más en tipo festucas y en los 2 tréboles que he dicho, el balanza y el brachicálcico. Vale. También nos dicen que si recomiendas alguna combinación para zona costera donde el problema de sales es alto y dice que manejos no debería olvidar. O sea que imagino que también de los manejos que has dicho, ¿cuál no se debería de dejar? Pues mira, yo el manejo no dejaría ninguno.
ninguno. Porque el hacerlos tal como hemos explicado, con una maquinaria adecuada, en el momento adecuado, es fundamental para que la cubierta se mantenga mucho tiempo. En cuanto a salinidad, pues bueno, las gramíneas aguantan algo más de salinidad que las leguminosas, ¿vale? Entonces, a lo mejor en estos casos habría que ir a cubiertas a base de festucas, probablemente, dependiendo un poco también la cantidad de salinidad que haya. Ya, claro. Porque Bien. también, bueno, hay algunas especies que aguantan bastante la salinidad, que son las bermudas, pero en este caso son especies de verano, digamos, que van a estar activas en verano y van a hacer mucha competencia en momentos de baja pluviometría, con lo cual pueden llegar a ser muy competitivas y a lo mejor no muy convenientes, porque al final es lo que decíamos, tener cubierta sí, pero también hay que tener producción. Está claro. Nos preguntan, que yo creo que, Javier, esto está relativo a la siembra, que con una cantidad de piedra alta es mucho más probable que la siembra no sea del todo efectiva con la maquinaria. Sé que la siembra, lo ha dicho Enrique, que es bastante decisiva para luego la continuidad y las maquinarias quizás sí que estén preparadas, pero para piedra. Este tipo de equipos se va a comportar perfectamente bien trabajando con piedra de un tamaño medio, un tamaño de unos 7, 8, incluso hasta 10 centímetros sin ningún problema. El que luego germine la cubierta vegetal, imagino que Enrique lo podrá defender mejor que yo, pero los equipos están perfectamente preparados para realizar labores duras incluso con piedra, ¿eh? Porque tenemos la maquinaria tiene la dosificación también preparada para cualquier velocidad. O sea Estos equipos cada vez más suelen incorporar sistemas de dosificación variable. Dentro de los sistemas de dosificación variable podríamos identificar 5 tipologías, por lo menos en nuestra gama de productos. Un grupo sería ajuste mecánico, es decir, pues tú regulas la cantidad mediante o seleccionas primero el rodillo de siembra en base a la semilla que vayas a sembrar y luego regulas, se hace unos cálculos, hay una fórmula, realiza un cálculo y decides a qué velocidad quieres trabajar. ¿Qué ocurre? Que si decides trabajar a 5 kilómetros por hora y reduces la velocidad a 4 o la aumentas a 6, pues la dosificación evidentemente varía. Y luego hay 4 tipologías de sensórica, digamos, que mediante un pequeño computador se parametriza y hay 4 alternativas. Una alternativa es tomar la velocidad del tractor colocando un pequeño sensor en la propia rueda, por lo tanto, cada vez que el tractor va avanzando, pues va detectando la velocidad y va autoajustando el eje de siembra a la velocidad adecuada. Hay otra solución que sería conectar a un cable ISO, que lo suelen llevar casi todos los tractores actuales, entonces conecta un cable y ya automáticamente detecta la velocidad del tractor, por lo tanto puede automatizar el proceso de siembra. Hay otro sistema más que mediante GPS, igual, pues detecta la velocidad de avance del tractor y va ajustando automáticamente la dosis. Y el último sistema, que es digamos el más novedoso y en el que casi todos los clientes empiezan a poner más atención en él, es conexión ISOBUS. Entonces, si tu tractor ya tiene ISOBUS, pues detectas la velocidad, incluso puedes trabajar no solo con dosificación variable, sino con corte de siembra. Es decir, pues ya puedes mapear y decir aquí siembro, aquí no siembro, y la máquina automáticamente se va ajustando. La verdad es que estamos en un grado de tecnología, a mí que me encanta la maquinaria, me parece tremendo. Y bueno, también ese grado de tecnología nos dice lo importante que es una buena siembra, porque si no, no habréis dedicado tanto esfuerzo a esa precisión. Está claro que eso es un grado de preocupación. Y además que viene una auténtica revolución con las cubiertas vegetales. Estoy totalmente de acuerdo con Enrique. Vienen unos años... hay que dar ese servicio tecnológico. Yo siempre lo digo en Synergy-Nat, digo, no os preocupéis porque es que las empresas tecnológicas están de la mano con vosotros.
no van a dejar que abordéis los retos solos, pues porque vais muy por delante, yo creo, adelantando a todos los temas, y yo lo veo a diario. Bien, nos dicen también, esto yo creo que es para Enrique, que la siembra de las cubiertas se podría sembrar con autoenraizante o no sería necesario, siempre contando con los parámetros adecuados de suelo. No entiendo muy bien la pregunta. Yo creo que si se puede sembrar con autoenraizantes. No sé si eso se refiere a que el almendro sea autoenraizado o que esté la planta ya germinada y no lo sé. A ver, yo yo no sé si se está refiriendo a sobre todo en el tema de leguminosas, el Rhizobium, que venga inoculado vale, con vale. Rhizobium, digo yo, estoy que nos lo interpretando. aclares si quieres, Emilio. Sí. Emilio, acláranoslo si quieres, porque a lo mejor no te contestamos bien. Sí, a lo mejor se refiere a Rhizobium, sí. Sí, es Rhizobium, sí. Nosotros en los tréboles, lógicamente, todas las leguminosas tienen un Rhizobium específico, igual que la alfalfa tiene su Rhizobium específico para la especie, el trébol tiene su Rhizobium específico. Muchas veces en el terreno, cuando se ha cultivado leguminosas o existen leguminosas ya autóctonas o se han cultivado durante años, está ese Rhizobium en el suelo. Si no, es conveniente que venga incorporado en la semilla. Nosotros los tréboles que metemos en las cubiertas, como no sabemos si se va a sembrar en una zona que ha habido leguminosas o no, va incorporado, viene el trébol pildorado y va incorporado con el Rhizobium específico. Perfecto. Y mira, Javier, nos preguntan que si se debería de privilegiar el uso de maquinaria más liviana para evitar la compactación que estamos diciendo con respecto a equipos pesados, que si habéis tenido esa inquietud. Bueno, algo ya muy habitual, es decir, los materiales de última generación que se emplean en equipo cada vez son mucho más livianos y con muchísimo más propiedad de elastómeras o mucho más reforzados que antiguamente. Hoy en día puedes ver un chapón grueso y una chapita muy finita de 7-8 milímetros y tiene más poder, digamos, la chapa fina que la gruesa. La resistencia. La técnica evoluciona muchísimo. Lo que es cierto es que hay ciertas máquinas que tienen que pesar lo que tienen que pesar. Por ejemplo, las sembradoras deben de pesar, pues son máquinas muy, muy robustas y con mucha técnica y deben de pesar lo suyo. Pero bueno, la labor la está haciendo, el peso es anterior al trabajo, por lo tanto ya estás acolchando el suelo, digamos, preparándolo para la siembra. Perfecto. Bueno, tienes aquí un amigo, Enrique, que dice que eres un crack, José Ramón. Yo lo digo todo. Yo no censuro, ¿eh? Es un compañero de empresa. Vale. Ya me tocará pagarle una caña la próxima vez que le vea. Bien, dicen que Juan Pablo pregunta que pensaba labrar a partir de marzo o abril en secano, que ¿cómo lo ves? Bueno, yo ya he dicho que soy contrario al tema del laboreo por temas de erosiones y me imagino que lo que en marzo secano sería para eliminar malas hierbas, es lo que... si va a labrar en marzo secano para posteriormente enterrar las malas hierbas y posteriormente en septiembre hacer una siembra de una cubierta vegetal, estupendo. Pero que una vez que implante la cubierta, que no labre más, por favor. Si puede ser, claro. Sí, sí puede ser. Lo que estábamos hablando antes, que al final el perjuicio del laboreo hay que verlo y hay que interiorizarlo porque da muchos problemas. Nos preguntan que si sois partidarios de aplicar herbicida en la línea de árboles y mantener la cubierta vegetal en el centro. Yo, si no hay una solución, que sí que las hay, porque ya lo hemos visto, que había pases de intercepas, con caballón, sin caballón, que si el gotero está en el suelo, por encima del gotero. Yo no soy anti-herbicida, que las empresas que venden herbicidas también tienen derecho a vivir, no me malinterpretéis. Pero si estamos hablando de la filosofía de sostenibilidad, los herbicidas hacen mucho daño a la vida microbiana del suelo.
Yo, si no hay una causa que digas es que o lo utilizo o no puedo hacer otra cosa, pues oye, si hay que utilizarlo, es lo que decíamos. Al final, la sostenibilidad también está en el bolsillo. Pero si hay la mínima posibilidad de hacerlo de cualquier otra manera, con un pase de intercepas, yo aconsejo el intercepas. Imagino que Javier también y que tenéis soluciones para eso. Totalmente y no solo en de acuerdo. ecológico, y cada vez más gente las está utilizando. La tendencia indudablemente es esa. De hecho... Sí, Sí, perdona, Javier, te he cortado. De hecho, decía que incluso agricultores que pueden emplear herbicidas, o sea, pueden combinar el uso de herbicidas, es decir, no utilizar siempre herbicidas, combinar trabajos mecánicos, de hierve mecánico ecológico, con herbicidas. Yo creo que el manejo del herbicida tiene que ir tal y como han ido, como la producción integrada nos habla de los tratamientos a umbrales. Si llega un momento en que, como dicen, que se te desmadra el tema o tienes algún problema grave, pues está claro que tendrás que acometer, pero manejarse con umbrales y intentar sostener el cultivo y sobrellevarlo, acostumbrarnos a ver hierba en los cultivos no es nada malo, es una biodiversidad de todo tipo que genera muchos beneficios, una humedad y una pérdida de evapotranspiración importante y yo creo que hay que cambiar un poco el paradigma que se tiene o el pensamiento que se tiene de una agricultura especular. especular y ir a una agricultura más de biodiversidad. Nos preguntan también que si la maquinaria utilizada podría llegar a dañar la parte inferior pegada al suelo en caballón o sin caballón. No daña, ¿no? No llego a entender la pregunta. Sí, que te dice que si la maquinaria que se utiliza, imagino que se referirá a los intercepas, que si pueden ya dañar la parte de la planta baja. El tronco. El tronco, imagino. No, en absoluto. Son sistemas que están testados desde hace... Yo los he visto trabajar. Casi 40 años y son sistemas súper seguros. De hecho, puedes regular para que la herramienta de trabajo de labor pase tan cerca del tronco como quieras. O sea, puedes afinar tanto como quieras. No, en absoluto. Y nos dicen que en caballón también se utiliza. Caballón es más complejo. En caballón se suelen utilizar herramientas de corte de hierba. Porque el trabajo de labor desmonta el caballón. Aunque bien es cierto que estamos trabajando en prototipos que podamos realizar trabajo de labor sobre caballones. Y luego nos preguntan, en secano, una cubierta, un palo sin otro, no sé lo que quiere decir. Sí, trabajar en la que no siembre, ¿qué opinas? ¿Tú la entiendes la pregunta? Sí, la entiendo. No. La entiendo. Esto lo que dice es una calle sembrada con cubierta, una sí, una no. Vale. Calles alternas. Entonces, bueno, es una opción, sobre todo en zonas con pluviometría más baja, el sembrar una sí y una no. Puedes también evitar un poco más la competencia. Yo esto no lo haría, por ejemplo, en una parcela que tenga pendiente. Ahí habría que sembrar todas. Si vamos en un terreno llano y queremos sembrar una sí y una no, perfecto, pero en la que no vayas a sembrar, preocúpate de que todos los restos de poda acaben en esa que no vas a sembrar y ahí tritúralos, ¿vale? Y deja el mulching en el terreno. O sea, no hagas una cubierta sembrada, pero haz una cubierta con mulching. Yo lo hemos hablado antes entre nosotros, lo que sí que se aconseja cuando hay poca agua es ajustar los anchos de cubierta, ponerla, pero bueno, pues intentar a lo mejor ponerla en zonas que sepamos que no vamos a tener competencia con el cultivo, porque al final, bueno, en el seto, entre los 3,5 que tengas entre filas, pues puedes perfectamente en medio poner una banda y no irte a cubrir todo. Entonces, jugar con eso y al final a lo mejor van a estar en zonas en las que no vamos a tener competencia con el cultivo y por capilaridad se va a alimentar sin problema. No obstante, sí que es recomendable que la cubierta vegetal cuanto menos cubra el ancho de vía del tractor. Es decir, para evitar lo que decía Enrique, que cuando hay una pluviometría alta, cuando la tierra está húmeda,
te permita poder hacer pases para tratamientos fitosanitarios o cualquier otro. Para dar consistencia al terreno, está claro. Correcto. Sí, al final yo creo que es una elección de varios parámetros que son característicos de la explotación que tenga uno y entonces, bueno, pues según tu pluviometría, según tu manejo, pues vas eligiendo. Vale. También nos dicen que si esparciendo el estiércol, ¿cómo manejaríamos la cubierta al no poder enterrarlo? Esto ya es un poco más complicado. Si se va a aplicar mucho estiércol, punto 1, no sembraremos leguminosas, porque el estiércol, los purines, es un herbicida para las leguminosas. De hecho, cuando se ve un césped que tiene mucho trébol es porque no se ha echado nitrogenado, así de claro. Entonces, ¿por qué? Porque el nitrogenado, una vez que lo echas, mata las leguminosas. Entonces, es complicado. En una zona donde se echa mucho estiércol, se puede dejar en superficie, pero se va a degradar mucho y va a emitir mucho CO2. Lo conveniente del estiércol es... ¿Echarlo líquido en línea de gotero? Mejor. Eso sería la solución mejor. Sí, que echarlo sólido. Es la que yo propondría. Porque al final, si quieres aportarlo en suelo, te vas a cargar la cubierta. Y si tienes leguminosas... De todas maneras, con un buen manejo de leguminosas, que tienes fijación de nitrógeno y demás, la aportación del estiércol a lo mejor la puedes minimizar. Sí. Incluso, oye, pues véndeselo al vecino que tiene un trigo, que lo eche en el trigo, por ejemplo. Bueno, suponiendo que sea propio, claro. Claro. Y luego nos dice que en plantaciones de olivar tradicional con marcos de plantación tradicional, ¿qué ancho de cubierta vegetal se recomienda? Esto, aunque estamos en almendro en seco, yo lo dejo. Dile algo, Enrique. Bueno, a ver, cuanto más mejor. O sea, ¿cuál es la plantación tradicional? ¿5 metros puede haber en calles o cuánto puede haber? Todo lo que te permita la pluviometría de la zona. Cuanto más cubierta tengamos el suelo, mejor vamos a tener mayor beneficios hídricos, mayor retención de agua, menos, lo diré si me sale, menos erosión, ¿vale? Entonces, todo lo que podamos. Siempre lo que es la zona alrededor del tronco, eso sí que hay que intentar tenerlo libre de malas hierbas. Pido disculpas, nada, para nada. Esto aquí no hay censura. Y bueno, también nos pregunta, bueno, Juan Pablo, que le hemos contestado antes la del palo sí, palo no, que dice que le ratificas todas las ideas que tienes y también dice que eres un crack. No sé si también es pues a él no le conozco, pero si un día coincido con él, también tiene una cerveza yo soy el que te dijo. Perfecto. Bueno, Juan Carlos, este señor de los olivares dice que 10 por 10 tiene. Pues, 10 por 10. Pues 8. 6. Es que es muy tradicional. Sí. Es muy tradicional. Y bueno, yo, Enrique, también, yo tengo una curiosidad, ¿sabes? Que a mí me gustaría pensar que llegaremos a tener cubiertas o ya se están empezando a ver en las que podamos, porque todo el tema de los nichos biológicos y el establecer también mejoras para las polinizaciones y demás, podemos llegar a ver, como hemos visto en algunos casos que se han recomendado mostazas y demás, el que en sitios que haga ya una plaga o hay algún tipo de problema sanitario, ¿podríamos mejorarlo con las cubiertas? Lo que pasa es que cuando se utiliza mostaza, que se está poniendo muy de moda, que es una planta biocida excepcional, excelente, que se puede emplear para muchos problemas del suelo, básicamente nematodos y hongos del suelo. Se está empleando mucho en la zona de Extremadura para el tomate de industria, para limpiar el suelo de nematodos, pero se puede emplear en plantaciones para hongos del suelo, pero para que actúen hay que envolverlas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene la mostaza y qué es lo que hace que actúe como fungicida? ¿Cuál es el fungicida que utilizaban nuestros abuelos siempre en las plantaciones, en los árboles? El azufre, ¿no? Azufre. Pues las crucíferas tienen glucosinato, que es un compuesto de azufre, que lo que hace es que cuando se entierra se descompone, suelta un gas
y eso es lo que hace que limpie de hongos, que limpie de nematodos y tal. Para que actúe, no basta con sembrar la mostaza y dejarla ahí, que hay que enterrarla. Hay que enterrarla. Hay ¿Y que tenemos enterrarla, sí. alguna especie más que estemos viendo con, bueno, lo vamos a estudiar en el proyecto que nos van a dar, pero ¿tenemos alguna noción de algo que vayamos a adelantar de plantas que sepamos como la mostaza? ¿Habéis visto algo en Fito? Bueno, yo he visto en algunos sitios el nabo forrajero, por ejemplo, que también es de la misma familia, es una crucífera, también sé, pero todas estas plantas biocidas para que actúen correctamente hay que enterrarlas. Puede ser una labor previa, de hecho, en alguna zona de viñedo lo que hemos hecho es, antes de implantar la cubierta, es hacer una desinfección. La mostaza, aparte de que te incorporas materia orgánica, te hace una desinfección y luego estableces la cubierta, ¿vale? Estamos haciendo alguna prueba en el Valenciano, en dejando mostaza secar, a ver cómo semilla, a ver cómo... Pero de momento son pruebas, todavía no puedo adelantar resultados. Nos dicen que dónde pueden ver las ayudas a la trituración de la poda. Eso yo creo que todavía no... Esto es un borrador, lo que he enseñado yo es un borrador. Entonces, los ecoesquemas empiezan ya en breve, empiezan a partir del 2023. Eso pues donde ellos hagan la PAC o donde alguna agencia donde se asesoren, o en el Ministerio de Agricultura, o en la Delegación de Agricultura, o en la página del Ministerio de Agricultura. Si ponen PAC 2020, ahí tienen información. De todas maneras, corrígeme si me equivoco, Enrique, como esto nos van dando información, lo último que yo leí es que cada comunidad autónoma escogía los ecoesquemas a los que se iba a adherir. No sé si eso sigue así. Entonces, tienen que ver también su comunidad autónoma a qué ecoesquema va, sí. va a funcionar. Al final todo esto está transferido, está delegado en las comunidades autónomas, no hay una cosa central que diga, que eso es preguntar en la Consejería de Agricultura y que les informen, correcta. Sí, claro, sí, es correcto. Claro, de todas maneras, con las últimas reuniones que habían, realmente la de, por ejemplo, el triturado y aporte de las podas es como muy fácil, entre comillas, y que sí que querían adoptarlo la gran mayoría. Y pueden ver, sí. No implica un gasto de agua ni una inversión aparte. Entonces, esas sí que decían, pero bueno, que luego llegarán negociaciones y llegarán todo y lo veremos en las decisiones de cada comunidad autónoma. Por eso, que se informen en el ministerio y que se informen en las comunidades autónomas. Correcto. Y bueno, yo ya hemos terminado las preguntas y vamos a cumplir el horario, que Mario me está diciendo que me estoy cumpliendo el horario. Y bueno, quería daros las gracias a los dos, que la verdad es que es un tema que sabéis que a mí me gusta y bueno, que es un tema en el que trabajo bastante, que creo que hemos resuelto muchas dudas y que hemos aprendido mucho y bueno, agradeceros el que estéis aquí, el que nos hayáis aportado la información a Synergy-NAT y a todos los que nos ven. Y bueno, y agradecer también a los que nos han seguido, que sabemos que en directo nos siguen, pero luego nos ven muchísimos más, o sea que estaremos en YouTube para que nos sigan viendo. Y bueno, deciros que tenemos una previsión de webinars ya para el día 7, el siguiente, que queremos hablar de post cosecha. Y bueno, deciros que mañana damos estreno al primer vídeo de una serie que hemos hecho en Synergy-NAT del cultivo del almendro. Y bueno, este es el vídeo, es un avance del vídeo que lo pudimos ver en primicia en Talavera, en la jornada de Synergy-NAT, y mañana lo estrenamos mundialmente, que queda muy bien. Tú lo subes a la red y es mundialmente. Estreno mundial mañana del vídeo. Y creo que Mario nos lo quiere poner. ¿Le tengo que dar yo? Ay, perdón.
Este es el avance del vídeo y con esto nos despedimos. Y bueno, haremos más webinars de cubiertas, porque es información que está viva, como las cubiertas, y que vamos avanzando y bueno, como dice Mario ahí, ¿no? Esto no para. Bueno, pues nada, muchas gracias otra vez y despedimos por ahí. Muy bien, gracias Lola. Gracias. Hasta luego, adiós. Gracias, chao.